encontrándonos para iniciar esta semana y este mediodía. Vamos a conversar con el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el arquitecto Handel Guayasamín. El tema que nos mueve y que nos va a mover durante mucho tiempo va a ser el de la reconstrucción de la zona del terremoto de las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Queremos preguntarle a él cuáles son, primero, las impresiones de cómo se está tratando el tema y segundo, cuáles deberían ser los retos para enfrentar este desastre en el Ecuador que proponen nuestros técnicos. Arquitecto, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Una primera apreciación entonces de lo que nos ha pasado y ya podemos hacer una evaluación de estos 8 días. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el Colegio de Arquitectos en la persona de su presidente? Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, lo primero es sin duda manifestar que el país está en una zona de riesgo sísmico y eso supone que todos los gobiernos en realidad deberían tener ya una actitud mucho más seria y preventiva respecto de este tipo de fenómenos, lo cual nos lleva al territorio de ser mucho más exigentes en torno al tema del cumplimiento de las normas básicas de construcción, porque lo que hemos podido constatar con la información que ya disponemos es que sin duda que es un sismo, digamos, de 7.8, ya es un sismo importante de magnitud y que efectivamente lo que tiene es un altísimo costo de vidas humanas. Por un lado son más de 600 las personas que han fallecido, son miles de heridos y son igualmente miles de edificaciones que se han desplomado. Entonces, en una situación de esta naturaleza, obviamente nosotros como colegio y como profesionales involucrados en el sector de la construcción, lo que hemos tenido es una primera respuesta inmediata a toda esta gran solidaridad que el país ha demostrado en todos sus rincones respecto de este hecho. Y obviamente hemos sido parte de procesos ya inclusive no solamente de acopio de una serie de recursos que se han venido dando como donaciones, sino al mismo tiempo en la capacitación de técnicos que puedan, ya se desplazaron la semana pasada, el día viernes, luego de una capacitación que hicimos en el propio colegio, 3 buses con más de 120 técnicos que hemos enviado para hacer la evaluación técnica de las edificaciones que quedaron en pie, porque muchas de ellas obviamente uno cree que puedan ser usadas de manera inmediata y no hay tal, hay que hacer una evaluación técnica. Hay que hacer una evaluación para... ¿Qué para se mide definir ahí? Si es que si pueden, hay que derrocarlas o se pueden ser reparadas o ya. pueden ser derrocadas, porque sin duda con esa intensidad de sismo yo estimo que muchas deberán ser derrocadas porque no nos dan ninguna seguridad. Particularmente porque los procesos constructivos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, han sido demasiado, yo diría, sujetos a la buena de Dios, por darle un término. Es decir, tenemos construcciones que no solamente se iniciaron con 2 pisos y terminaron en 5, y además con usos que son delicados como hoteles, y que obviamente demandan de normas mucho más rigurosas sería, ¿no? En cuanto a su control de edificación. Pero también ahí tendrían que ver los gobiernos seccionales que han flexibilizado quizá por el trabajo, por un poco esta forma más libre, de alguna manera. Yo creo que tenemos algunas conductas que los ecuatorianos debemos ya modificarlas, desecharlas, diría yo, porque las autoridades locales, digamos, no solamente que han sido muy permisivas respecto de este tipo de edificaciones, hay un incremento de la construcción informal en el país que en algunas ciudades supera el 70%, que eso quiere decir que el 30% se registra, se aprueba. En el caso de Quito, la informalidad llega a ser mayor del 60%, el 40%. O sea que es una ciudad en riesgo, Quito en realidad. Quito también es una ciudad en riesgo.
nadie se escapa en este país. Entonces yo digo, hay demasiada permisividad respecto de la construcción en general en el país, pero al mismo tiempo hay una cantidad de otros fenómenos que tienen que ver no solamente con la ética profesional, sino con la ética de las personas. Me refiero al hecho, por ejemplo, ¿Abaratar costos puede ser? En el campo de la ética profesional aparecen constructores que por ganar unos centavos más dejan de colocar el número de varillas o de quintales de cemento que establece la dosificación, etcétera. Entonces es gravísimo porque eso se llama, digamos, tener una actitud más que irresponsable. Yo hablaría de conductas criminales en relación a estos temas. Hay politiqueros de toda la vida que han hecho, digamos, de parte de sus campañas, de su manera de llegar a los niveles de ejercicio de poder, la permisividad o inclusive la promoción del asentamiento de gente humilde en zonas de riesgo, de altísima vulnerabilidad. Y eso no puede ser, eso en lugar de ser penado aquí es hasta, digamos, pero además se presentan proyectos jurídicos y en los llegan consejos, a ¿no? puestos de concejales, claro, después de cualquier puesto, inclusive en la asamblea. Entonces, yo creo que estamos frente a la necesidad de un cambio de mentalidad y de conducta de los ecuatorianos, porque no puede ser que este tipo de acciones que ahora se develan con este tipo de consecuencias tengamos que mantenerlas en el tiempo. Hay que ya hacer una revisión de fondo. Debemos aprovechar la circunstancia esta de tremenda dificultad que vive para plantear una cosa más estructurada, jurídicamente más armada, o lo jurídico está y no hemos sido capaces de Yo pienso que la norma existe, la famosa NEC, que es la norma ecuatoriana de la construcción, que además tiene su base, es una especie, llamemos, de tropicalización de la norma norteamericana, que ha sido adaptada a nuestro medio, debe cumplirse. O sea, yo creo que no hay otro camino, es decir, hay que ir a un cumplimiento de norma, pero además yo sí sugeriría que se adopte un mecanismo que lo hemos asumido en Quito, en un acuerdo entre el municipio de Quito y el Colegio de Arquitectos. Desde hace ya 2 años y medio, nosotros hacemos la certificación técnica de todos los proyectos y hacemos una certificación arquitectónica que supone cumplimiento de normativa urbana, de usos, alturas de edificación, retiros, pero también hacemos certificación técnica de diseño estructural, lo cual quiere decir que los proyectos se someten a una revisión que determina que efectivamente existe un estudio de suelos, existe, digamos, un diseño estructural sismo resistente, es decir, una serie de condiciones que dan un mínimo de garantía para que las edificaciones no le caigan en la cabeza a la gente. Es decir, yo creo que son los costos normales. Lo que habría es un incremento del tiempo porque pasamos de del simple registro a la revisión. Y nosotros en este momento, a pesar de que estamos manejando todo el distrito, tenemos para casos que no tienen observaciones, es decir, que son presentados coherentemente, que cumplen con todos los papeles. Y que no vayamos a tener que hacer fila también en el Colegio Así es, en el Colegio de Arquitectos se están despachando los procesos de certificación en 17 días laborables. Eso es lo que nosotros tenemos como norma en este momento, lo cual no es una exageración, pero lo que pasa es que la gente, por ahorrarse a veces unos dólares, elimina de plano la participación de los profesionales. O sea, no hay arquitecto, no hay ingeniero, hagamos la casa con el maestro de la esquina o con el compadre y finalmente las cosas tienen este tipo de efectos. Al saludarla y dar la bienvenida al doctor Alejandro Ponce le diría, bueno, esto también es un atropello a los derechos humanos, el que les permitamos una construcción que no esté avalizada técnicamente, que sigamos haciendo un poco a ojo de buen cubero las construcciones, después vienen las dificultades, pero también uno diría, poniéndose en el otro plano, es una sociedad que todavía no tiene los recursos para todo pagar técnicamente. Y entonces, porque uno diría también que necesitaremos de los abogados. Bienvenido, Alejandro, buenos días. Gracias, Francisco. Espero que todos
no necesiten a los abogados, no creo que somos los la aspiración arquitectos. de todo el mundo, sino Ya. la parte técnica de los arquitectos, de los ingenieros, yo creo que es mucho más importante. Ya. Pero yo sí creo que es importante que revisemos desde la perspectiva de derechos humanos qué es lo que el Estado debe hacer. Ujú. Porque, por un lado, hay una serie de conductas en las que el Estado no puede matar, torturar, librar o privar del debido proceso, que son conductas prohibidas al Estado. Pero por otro lado también existe una serie de conductas en las que el Estado debe adoptar acciones de carácter positivo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de construcción, yo creo que es fundamental que el Estado se encargue de hacer cumplir las normas ecuatorianas de construcción que hablábamos hace un momento. Pero el momento que tenemos construcciones realizadas sin las normas, con autoridades que prefieren dar la vuelta y no mirar a los problemas que podrían existir por el costo político que ello podría tener, a la larga están poniendo en riesgo el derecho a la vida de los ecuatorianos. Entonces, si es que el Estado, los municipios, y cuando hablo de Estado, hablo también de los municipios, de los gobiernos seccionales, impusieran de manera real restricciones a cualquier forma de construcción que no esté adaptada a los requisitos técnicos, probablemente no tendríamos los problemas que estamos viendo en este momento. Leía que uno de los graves problemas que existe, por ejemplo, en ciertas áreas, es que obtenían la construcción para un piso y ponían 4 más. A medida de las necesidades, como decía el arquitecto. A medida de las necesidades se va creciendo con estos hierros de la esperanza que decían. Los municipios deberían decir, oiga, usted no puede construir aquí. Y si quiere construir, cumpla con estos requisitos. Haga unos nuevos planos, una base, ¿no? Planos, la cuestión técnica, aprobar las normas técnicas. Entiendo que se aprueban las normas técnicas, o sea, se cumplen las normas técnicas, el impacto va a ser siempre mucho menor. Leía no es que no va a pasar nada, pero vamos a tener mayores garantías. Claro, leía durante el fin de semana, por ejemplo, que una de las cosas que aspira un ingeniero que hace los cálculos es que no que la construcción sea invencible frente a un sismo, pero que al menos no se destruya completamente y permita que la gente salga, que pueda quedar afectada la estructura. Garantizar la vida. Pero no hay el riesgo de que se colapsen las estructuras. Y si esto habrían cumplido los municipios de hacer que se respeten estas normas, otra sería la realidad. Evidentemente, desde la perspectiva de derechos humanos, yo sí creo que habrá municipios que deberán asumir esta responsabilidad por no haber hecho lo que tenían que hacer. La respuesta podría ser que el señor presidente esbozaba uno y decía que hay que hacer una superintendencia donde se controle todo esto y que controle a los municipios, que controle al propio ejecutivo, que controle a todos. Y claro, uno piensa otra superintendencia o lo planteado por el Colegio de Arquitectos, que podrían hacer otros colegios, el de ingenieros, el de arquitectos también, en cada una de las provincias. ¿Cuál una alternativa que nos garantice no necesariamente esta intromisión de un Estado que absorbe todo? Yo no estoy de acuerdo con que haya nuevas superintendencias. Las superintendencias poco o nada han aportado para la construcción positiva del país. Pero yo sí creo que los colegios profesionales, por ejemplo, podrían tener un rol importante al facilitar estos procesos que hemos oído hace un momento de aprobación de planos. La segunda cosa, yo creo que los municipios sí tienen la potestad, cada vez que ven una construcción, decir, ¿dónde está su permiso? No tiene el permiso, suspenda y regresa nuevamente. Eso tiene un costo político. Tienen departamentos, tienen departamentos y tienen recursos, pero el problema es que con el costo político que existe, prefieren dejar pasar y después ofrecer como mecanismo de campaña, yo voy a regularizar las construcciones que han sido regulares. Y claro, lo que se regulariza es el barrio, pero no van a regularizar que esté cada casa bien construida, cada edificio bien construido, que cumpla con las normas ecuatorianas de construcción. Y ahí está el problema cuando el municipio deja de hacer esto. Handel, ¿cómo logramos que de esta catástrofe, de este desastre, tengamos una visión de país unido, respetando las diferencias ideológicas que podamos tener, la visión de estructura del Estado, pero que tengamos un acuerdo mínimo en estas cosas,
Y van a decir, oigan, pero es que no todo el mundo puede pagar a un profesional. ¿Es así o no es así en la sociedad? Porque dicen, las construcciones del campo duran, ¿no? A ver, de hecho, las sociedades van evolucionando y obviamente no siempre para bien, porque si nosotros vemos la construcción, digamos, vernácula de estas zonas, de las afectadas por el sismo, estamos hablando de construcciones sobre palafitos de madera, con entrepisos de madera, techos de palma, de caña, que además de tener una gran capacidad sismo resistente, porque son articuladas, además de eso, digamos, el colapso de una estructura de estas no mata a la gente, porque le cae una caña guadúa, le cae un elemento que no tiene una carga, un peso tan brutal. Desgraciadamente, y en eso las ciudades se convierten en referentes, que a veces digo son negativos, todo mundo quiere hacer en hormigón. Y se construye en hormigón sin tener previsiones básicas. Primero, o sea, el hormigón tiene una tecnología específica que supone, digamos, no solamente una calidad de materiales, sino un control de procesos constructivos más complejos. Para la costa, por ejemplo, el tema del hormigón se trabaja a veces con arena del mar, lo cual es un atentado. O sea, porque esa arena tiene no se compacta, una capacidad. Dicen, ¿no? El problema es que el mar, digamos, tiene una salinidad que convierte al hierro en galleta en poco tiempo. O sea, a veces uno, cuando hace unas pruebas en la costa, más bien aumenta el desgaste. Con el espacio de la varilla es un hueco, porque ya se ha carcomido. Usted expone el metal en la costa y eso en poco tiempo está corroído, está oxidado. Entonces, ¿eso qué supone? Que hay que trabajar con los materiales adecuados. Los revestimientos del hormigón en la costa son mayores a los de la sierra y a veces uno pasa por estas poblaciones y ve los hierros casi expuestos. Y por otro lado se hacen unas estructuras con unas dimensiones mínimas, básicas, que no corresponden a la norma. O sea, usted no puede hacer columnas de 15 por 15 o 20 por 20 para estos edificios, en donde le pone encima de estos palillos de dientes unas losas que tienen toneladas de peso. Y obviamente cuando viene el sismo, colapsan estas estructuras tan endebles y esta carga, esta masa le cae encima de la cabeza de todo el mundo. Entonces, yo digo, el tema es muy complicado. Tenemos que volver a una cultura de responsabilidad en la cual, yo digo, hay que involucrarnos todos, porque esta cultura de responsabilidad tiene que ver desde el gobierno en el tema del manejo de normativa, de la aplicación de procedimientos, de la supervisión y control de todos estos procesos, porque una cosa es que usted apruebe y después haga lo que le da la gana, ¿no es cierto? Lo otro es de la población civil, de la sociedad civil, que obviamente no puede seguir haciendo cosas, ¿no es cierto?, por su libre albedrío, porque zapatero a tus zapatos. O sea, yo siempre he dicho, no puede ser de que la persona que, digamos, hace pan, de repente está construyendo casas, no es por ahí. Yo creo puede que financiarlas, pero puede no financiarlas, pero no puede construirlas, y tiene que conseguir a los profesionales, porque hay muchas casas que son ejemplo y construcciones en la zona del sismo que están enteras, que no les ha pasado nada. Y entonces, ¿por qué la una que está aquí y la de al lado sí se cae y esta no? Entonces hay que hacer ese tipo de análisis. Pero además de eso, yo creo que tengo la impresión de que en estos momentos, que son durísimos, ¿no? No se trata de establecer culpables, o sea, y que se me escuche bien, porque ya quienes han pagado los platos rotos, además en sociedades diferenciadas de exclusión como las nuestras, son siempre los más pobres. Claro. O sea, si usted saca la media, va a tener que siempre es la población más pobre la que, digamos, sufre las consecuencias. En Haití hubieron más de 250.000 muertos, de los cuales la mayoría eran población pobre y además de origen étnico negro, ¿no? Entonces, el tema también de la justicia divina a mí se me pone en duda, por decirlo menos. Y en esto, como digo, nadie puede sacar ventaja de estos hechos que son lamentables. De lo que se trataría más bien es de hacer de esta cosa dolorosa
una oportunidad para una revisión de fondo. Uno, en el tema de lo que supone normativa y aplicación. Dos, procedimientos. Tres, también esta es una oportunidad para que esos pueblos se organicen y se desarrollen ya de manera un poquito más organizada, más planificada. Pero ¿desde el punto de vista estatal o...? Es decir, esto es una acción, digamos, público-privada, pero porque a veces la estructura del pueblo no siempre es la estructura que vemos desde Quito. Habría que definir estas zonas como unas zonas en las cuales para intervenir tiene que haber, digamos, pasos previos, ¿no? Porque si no, otra vez el chiringuito va a aparecer en ese terreno y la construcción otra vez en el otro, etcétera. Entonces, el Estado, y eso es política pública, tiene que decir, a ver, esta es una zona en la cual primero va a haber un plan de ordenamiento territorial, diseño urbano, diseño arquitectónico, estos son los programas, y obviamente empezar a actuar de manera coordinada con también el sector privado. Alejandro, esta es una propuesta que tiene lógica, que tiene una estructura, pero claro, las necesidades son urgentes. La gente, hasta que se planifique todo eso, va a decir, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué puedo hacer? Una respuesta más rápida, más eficaz, tomando en cuenta esto que sería lo ideal, digamos, lo óptimo. ¿Cómo hacemos algo que sea viable en cambio? Bueno, la primera cosa, creo que se están tomando algunas medidas, establecimiento de los albergues, pero tenemos que determinar primero a quién vamos a dar, cuánto se necesita. Un censo. Un censo, determinar, hay X número de viviendas destruidas y vamos a dar soluciones temporales, que es lo que ya está haciendo el tema de albergues. Pero más adelante, si lo que se han destruido son casas de viviendas, el Estado sí podría decir, bueno, el modelo de vivienda que se va a construir en este lugar deberá ser este. Y en estos lugares, cumpliendo estas normativas. Porque lo que debemos buscar es que para futuro no se repita. Claro que es lo que nos ya vivimos hace 18 años en Bahía, en la misma zona, un gran sismo, y se vuelve a producir en una zona muy cercana y en la propia Bahía los mismos problemas. Quiere decir que algo no están haciendo las autoridades. El Estado debe satisfacer las necesidades de vivienda, o buscar que se satisfagan las necesidades de vivienda, pero no generando un riesgo adicional para la vida. Que no podemos decir, como necesitamos darles que construyan como quieran, que hagan como quieran, les damos el dinero para que hagan esto. No, tiene que ser un mecanismo mucho más planificado y que asegure la eliminación de riesgo para el futuro. Eso es lo esencial. Pero, ¿cómo lo plantearíamos entonces? Claro, lo que pasa es que vemos las necesidades tan urgentes y los requerimientos de los ciudadanos que dicen, vean, ¿qué hacemos? Muchos ya quieren entrar a las casas que no se han caído. Y de lo que dice Handel, dice, oigan, hay que valorar, claro, tengamos. ¿no? Claro, hay una serie de opciones, he visto en estos días, han aparecido una serie de opciones. Y una, por ejemplo, que es interesante, no sé si desde la perspectiva técnica sea adecuada, pero se hablan, por ejemplo, de habilitar viviendas en containers, que entiendo que estructuralmente son muy sólidos, se puede utilizar esto como un tema temporal. Y creo que hay muchos. No sé si técnicamente adecuado para a largo plazo, pero probablemente encontrar estas medidas, porque lo que tenemos es que planificar a mediano y largo plazo. Las soluciones inmediatas que pretendamos darles a largo plazo probablemente nos van a conducir a un problema adicional en tema de derechos humanos más adelante, cuando nos digan, se cayó la casa, volvimos a tener problema, hubo un evento natural que nos colocó en riesgo nuevamente y estamos en lo mismo que estuvimos 20 años atrás. Entonces, hay que pensar a largo plazo. El Estado debe dar soluciones inmediatas. Los albergues son soluciones inmediatas a corto plazo. Hay que pensar a mediano y largo plazo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cómo confrontar esto? O sea, a ver, el Estado, la sociedad civil, todos estamos muy agradecidos con la unidad, la reacción de los ecuatorianos, todo eso, pero claro, hay un momento en que dice, a ver, esto es sostenible en el tiempo, ¿qué nomás podemos hacer? Respetando esto que son los derechos humanos. O sea, las personas que están ahí tienen sus derechos y debemos responder por ellos, todos. Claro, a ver, la primera medida, si vemos de la perspectiva de derechos, una de las primeras cosas que se debe garantizar es la seguridad de las personas que se encuentran en estos albergues o en una situación de riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que se comienzan a presentar cuando tenemos estas graves tragedias son abusos de carácter sexual. Entonces, la primera respuesta que va a tener el Estado es, ¿cómo voy a prevenir que esto se produzca? Y las personas que puedan ser víctimas,
que tenga el conocimiento de cómo defenderse en caso de que se produzca. Oía hoy en la mañana que, por ejemplo, se deben ya repartir pitos para que una persona que se ve en riesgo inmediatamente llame la atención. Se deben establecer protocolos de cómo seguir, cómo tratar a las personas, cómo evitar que se produzcan cualquier fórmula de abuso. Esto como un ejemplo. En un segundo nivel, el Estado tendrá que planificar cuánto tiempo les va a tener a las personas en estos lugares y cuál va a ser el proceso de cambio, a dónde van a ir. ¿Vamos a construir nuevas casas? ¿Va a construir las personas las casas? ¿Van a construir el Estado las casas o los lugares de vivienda? Y luego de eso será, bueno, ¿y cómo vamos a planificar? Lo que veíamos hace un momento el arquitecto Guayasami, esta ciudad, este pueblo, este caserío en el que se han producido los problemas. Y todo eso está enmarcado en garantizar el derecho a la vivienda, el garantizar el derecho a una vida digna de todas las personas involucradas. Con agua potable, alcantarillado, con todo eso, que en algunas poblaciones no es que se han quedado sin eso, porque no había. Claro. ¿Es cierto? Entonces, hay que aprovechar entonces para... Pero tenemos que reconocer que el eso. derecho al agua es ya reconocido como un derecho humano, entonces van a tener que adoptar las medidas para garantizar todos estos derechos, pues son acciones positivas del Estado que debe adoptarlas de manera inmediata y planificada. Vamos a irnos a un corte que es el único que hacemos en este programa y de inmediato volvemos con Alejandro Ponce y Handel Guayasamín para seguir explorando las respuestas a este desastre. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Hoy nuestros hermanos afectados del terremoto nos necesitan y todos los quiteños vamos a ayudarlos, porque Quito es solidario. Se necesitan donaciones de alimentos no perecibles, agua, botiquines de emergencia, ropa en buen estado, cobijas y colchones. Puntos de donación en el Patronato San José en la calle Chile y Benalcázar, Cruz del Papa, iglesias de todos los barrios, Tribuna del Sur, Estadio de Liga, todos los locales Supermaxi, Megamaxi, Aquí, Gran Aquí y Teventas. Vamos a donar. Quito es solidario. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Son las 12 horas con 30 minutos. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso, entonces, arquitecto Guayasamín, ¿cómo nos planteamos? O sea, en todas las dificultades que tenemos, pero creo que es la gran oportunidad, como usted decía, planifiquemos la ciudad, volvamos a plantearlas, encontremos con el derecho al agua, al alcantarillado. De hecho, yo creo que este es un momento en el cual la tragedia debe también, digamos, obligarnos a plantearnos una estrategia de mediano y largo plazo, porque esto va para rato. Esto vamos a pasar la ola solidaria de 2-3 semanas y luego, como todo, o sea, entra en otro nivel más. Además ya son otros requerimientos, otras necesidades. Y claro, necesidades. después de esta respuesta emergente a la población, que supone lo de los albergues inmediatos, el agua, la comida, las medicinas, el rescate, etcétera, pero tenemos un proceso que es prácticamente de colapso de muchas estructuras. Me refiero no solamente
solamente a lo físico, sino qué pasa con las familias, qué pasa con el tema del trabajo, del empleo, de lo social, de esto que supone la vida normal de las comunidades. Todo eso hay que volver a reconstituir, ¿no? Entonces, este es un tema muy complicado y creo que hay que aprender de quienes ya sufrieron estos antecedentes. Creo que el caso de Chile está muy próximo y nos da muchas lecciones. Yo diría que hay que asimilar esta experiencia. Nosotros en esa línea, por ejemplo, este próximo fin de semana, que es el próximo sábado, hemos logrado, en base a una coordinación internacional y en base a una actitud personal solidaria, de quién es el arquitecto Pritzker, que es el Nobel de la arquitectura, de lo que sería en literatura, que es Shigeru Ban, japonés, con experiencia en estos temas, que además es un tipo que ha estado inmediatamente después en todos los sismos de los últimos años. Y él viene acá, y claro, hace una visita que además va a concitar toda la atención internacional, etcétera, y él tiene propuestas que vienen de la experiencia. Entonces hay que tener un poco la amplitud de poder recibir esto, pero generar un proceso en el cual, por ejemplo, digamos, tengamos la capacidad de traer esta experiencia internacional. México, Chile, el Japón son de los países que más, digamos, duramente han sido castigados por estos sismos. Luego hay que necesariamente, digamos, trabajar con la población, porque la población no puede quedar al margen, o sea, tiene que ser parte del proceso. Debemos establecer relaciones adecuadas entre lo nacional y lo local, porque normalmente si no hay una buena relación, que en nuestro país estos temas son perversos, o sea, por diferencias políticas, ¿no es cierto?, se establecen líneas de acción que privilegian a una zona de otra o a un personaje. No, o sea, tenemos que eliminar... Dependiendo quién ganó las elecciones. Pero es que es terrible, o sea, no podemos nosotros tener ese tipo de conductas. Tenemos que actuar de manera, como digo, madura y responsable respecto de estos fenómenos. Tenemos que al mismo tiempo, yo diría, hacer de esto como la oportunidad, porque tienen que entrar a convertirse en procesos también de dinamización económica, en donde la propia población del lugar sea parte de estos procesos. No se puede ir solamente contratando con equipos de fuera y los de ahí, ¿qué? O sea, deben ser parte, es una opción de trabajo. La gente que estaba ahí trabajando en turismo, y tenemos que desbloquearnos respecto de estas alternativas clásicas de que hay que hacer casitas, digamos, de fósforos, ¿no? Que además son horribles y que tenemos experiencias nacionales terribles en eso, por opciones en las cuales también exista esta nutriente joven que puede aportar con ideas a estos procesos. Entonces, hay una cantidad de elementos. Lo que plantea el doctor Ponce, los temas, por ejemplo, de vulnerabilidad, sobre todo de mujeres y niñas en estos procesos, es altísimo. Habría que inclusive los refugios temporales, separar hombres y mujeres, tener mayores elementos de control de vigilancia, activar estas zonas también con procesos educativos, llevar teatro, música, títeres, porque hay guaguas que están ahí. O sea, hay tal cantidad de necesidades que yo creo que la acción es multifacética, tiene muchos grados de complejidad y yo realmente creo que ojalá el gobierno nacional entienda esta dimensión y convoque y se deje ayudar, que ese es el otro tema, porque a veces hay unos bloqueamientos, y yo creo que en esa línea, por lo menos como Colegio de Arquitectos, lo digo a nivel nacional y provincial, hemos demostrado de que ahí no tenemos... Puede tener una separación ideológica incluso para tener una... Hay que dejar de lado conflictos y empezar a aportar, o sea, en la mejor de las actitudes y en la mayor de las voluntades. Alejandro, si hacemos una evaluación de la aplicación de los derechos humanos de esta concepción, ¿hemos respetado al enfrentar este desastre natural? ¿Hemos enfrentado con los derechos humanos, no sé si en la mano, pero por lo menos resguardándolos de la mejor manera? ¿O la evaluación puede ser un desastre también? Yo creo que desgraciadamente cuando se dan estos eventos, el tema de derechos humanos, que es al fin y al cabo una concepción abstracta, que se manifiesta en la realidad de muchas maneras, resulta complicado hacer una evaluación en este momento.
Pero en una primera visión yo creo que ya se comienzan a evidenciar algunos problemas. El primer problema que yo vería es que se ha tratado de privilegiar muchas veces el tema de la publicidad de la ayuda antes que la verdadera protección del ser humano. Yo no estoy del todo convencido, he visto algunas fotos, no he estado en el lugar, pero sí me temo que hay circunstancias en las cuales ya se ha dejado de proteger adecuadamente al ser humano. Veía, el otro día decían, están haciendo una cola, hasta este momento son las 4 de la tarde y están tratando de retirar el desayuno. No sé si es cierto esto, pero si es esta la realidad, ya vemos que existe un problema en cuanto a la planificación. ¿Cómo voy a proteger eficazmente en el día a día a la persona? Tengo que todos los días asegurar que las personas tengan algo que les conduzca a una vida digna. Tengan comida, tengan donde dormir, tengan cómo proteger estos espacios de la niñez y adolescencia para que ejerzan su derecho a la diversión, esparcimiento. El segundo elemento que yo creo que sí me preocupa es que no ha existido desde hace algún tiempo ya esta voluntad de proteger adecuadamente la vida a través de la regulación y la ejecución y cumplimiento de las normas existentes con respecto a construcciones. Y yo creo que ahí sí, en la perspectiva de derechos humanos, los municipios y el gobierno nacional tienen una deuda grande en materia de derechos humanos. Si habríamos tenido una estructura distinta, no habríamos tenido las muertes que hemos tenido en este momento. Y finalmente el tema de educación, que yo creo que vamos a tener que ver en las próximas semanas qué es lo que ha sucedido con la estructura educativa, que también afecta a otro derecho. Entiendo que están altísimos, que claro, los propios funcionarios o, por ejemplo, el caso de las religiosas que veían, dicen, nadie puede ingresar a este colegio, son 5 pisos que están así, ¿no? De costado. Entonces, ahí también hay que tener una respuesta frente a la educación, que es otro derecho. Otros los elementos, pero todavía es un poco prematuro realizar una evaluación. En los próximos meses, diríamos, se podrá tener un panorama más. ¿Podríamos tener una evaluación así muy...? Va a ser difícil, pero yo creo que entre 4 y 8 semanas será un tiempo en el que ya podamos tener una idea mucho más clara de cómo estamos en el tema de derechos humanos. Una consulta adicional, porque mucha gente al saber que viene este arquitecto japonés están interesados, quieren ver que la experiencia, muchos arquitectos, ¿dónde va a estar? ¿Cómo va a ser su participación? O sea, ¿va a ser una gran conferencia? ¿Cuál es la propuesta que ustedes han conseguido para que nos haga él? A ver, de hecho, los tiempos de estos personajes universales son muy complicados. Él llega sábado en la tarde y se va martes en la mañana. Por lo tanto, en realidad, vamos a disponer de domingo y lunes, que es el domingo 1 de mayo y el lunes 2. El domingo, él ha solicitado en realidad 2 cosas fundamentales. La una es ir a la zona del desastre para tener una idea exacta de la magnitud del mismo. Y 2, tener la posibilidad de presentar estas acciones de emergencia, en la cual tiene mucha experiencia, en un ámbito más bien académico de las universidades. Entonces hemos logrado que la Universidad Católica nos facilite su coliseo, porque vamos a tener más de 2.500 personas asistiendo a este evento para poder... O sea, con cita, la prensa, todo el mundo va a estar... Entonces es una entrada libre y obviamente vamos a aprovechar esa oportunidad para tener una especie de ánfora de donaciones solidarias que obviamente como colegio, como institución sin fines de lucro, canalizamos esos recursos también hacia las zonas del desastre. Pero más allá de esta presencia, que lo que pasa es que esto, como es un personaje, llamemos un bestseller, un premio Nobel, como un premio Nobel, lo que hace es provocar muchas reacciones. Ya se han enterado en varios sitios del mundo, y hay esta difusión, todo el mundo quiere ir, asistir. Lo más importante, yo creo que en el caso de este arquitecto, es buscar una respuesta adecuada a esta zona específicamente, porque la arquitectura de la costa del trópico no es la misma que la de Chile, con el frío. Es decir, es una arquitectura que tiene que ser... Tienen niveles de humedad, tiene calor. Y entonces ese es el gran reto, porque inclusive muchas de las edificaciones que se destruyen son
réplicas trasladadas o malas réplicas, diría yo, de aquello que se lleva desde las ciudades, particularmente desde Quito. Entonces vemos estas fachadas de edificios con vidrios oscuros o Ray-Ban expuestos al sol, cero sombra en el planteamiento de zonas tropicales, no se usa la ventilación frente al mar, o sea, es una cantidad de cosas, de entuertos que tenemos en la cabeza que ya es hora de que optemos por una arquitectura más tranquila, bioclimática, que seamos capaces de pueblos generar maravillosos, pueblos que pueden ser maravillosos frente al mar, que pueden convocar el turismo. Es decir, yo digo, ahora nos toca una marca propia país. Así es, hacer una arquitectura además con identidad, con sello propio, que pueda efectivamente no solamente ser más sismo resistente, sino ser mucho más amable, mucho más agradable, cercana, con más plantas, humana. con flores. Entonces, esa es la oportunidad. Nuestra playa, ¿no? O sea, esta es la gran oportunidad que tenemos y a eso estamos dedicados, es decir, inclusive tenemos ya una convocatoria a arquitectos para efectivamente llevar al propio Ministerio de Urbanismo y Vivienda una propuesta de que es necesario retomar estos hilos conductores de lo que va a ser, digamos, las nuevas propuestas de recuperación, regeneración o reconstrucción de estos pueblos. Handel, usted tiene otro compromiso con un medio y vamos a permanecer para concluir con Alejandro el programa, pero yo quisiera pedirle un último mensaje de lo que usted ha visto, de cómo hemos actuado el Estado, actuado la sociedad civil, qué rescatamos y qué cambiamos. Así a boca de jarro, yo pienso que la solidaridad, que es una palabra maravillosa que la sociedad capitalista y consumista empieza a dejarla de lado, nuevamente aparece como un hecho fundamental. Pero al mismo tiempo yo reclamo serenidad y mesura. No puede ser de que cuando hay un conflicto perdamos la noción de los roles de conducción, particularmente de las autoridades del país, en su máxima expresión el presidente de la República. Él tiene que tener una actitud de mesura, de sabiduría, y obviamente de articulación de todo esto, porque a nadie estas cosas le gusta que le caigan de la noche a la mañana, entonces hay que tener esa capacidad de respuesta, porque si no nos vamos a una cosa de enfrentamiento, de polémica, de maltrato, y yo creo que ese no es el camino. Entonces la convocatoria es justamente en esos dos ámbitos de que podamos recuperar la solidaridad y lo que supone estos roles de mesura y responsabilidad al momento de actuar. Muchas gracias, Handel. Gracias, Francisco. Alejandro, ¿cómo tomamos entonces esto que nos deja planteando, digamos así, para Handel o Yasamín? ¿Cómo lo planteamos desde, claro, tenemos un presidente que dice que está prohibido gritar, prohibido llorar? ¿Es quizás su demasiada cercanía al dolor la que le hace reaccionar así? ¿Cómo tratamos los derechos de los que acaban de sufrir un terremoto? Bueno, la primera cosa que se debe pensar es que debemos vivir una cultura de paz. Que la paz es un derecho, y el momento que el gobernante ataca a una persona que ya se ha visto afectada en su derecho a la paz, no está más que agravando la violación de los derechos o la situación frágil de esas personas en relación a sus derechos. El presidente o cualquier gobernante debe asumir su condición de gobernante y de mandante, no de emperador. De la persona que... Hay una diferencia esencial, porque el gobernante es un servidor del pueblo. Y si cualquier ciudadano le hace un reclamo, un pedido, en cualquier forma, su obligación es aceptar el reclamo y tratar de canalizar una solución para aquello que una persona está pidiendo. Si una persona grita en estos momentos de crisis, la respuesta no es decirle le voy a detener, sino es no se preocupe, le voy a atender, no hace falta gritar. Hay que estar preparado para eso. Y para eso debe estar preparado quien es estadista, quien es capaz de asumir la conducción del Estado con cabeza fría. Yo veía ayer en esto de las redes sociales algo que ponía un joven manabita, Jonathan, decía, se murió mi mujer,
se murió mi hijo, se cayó mi casa, no tengo trabajo, le pido a gritos, señor presidente, métame preso. Yo lo reproduje y ¿qué debemos entender en esto? Ese grito tan fuerte, tan doloroso, ¿no? Lo que está diciendo esa persona es, este momento, esta libertad en la que vivo, no es tal. En la cárcel voy a ser más libre. Voy a tener casa, voy a tener comida, probablemente voy a tener trabajo. Compañía, ¿no? Y hasta un grupo de personas con las que me sienta protegido, ¿no? Yo creo que el llamado es decir, fíjese, usted metido en la cárcel no nos está causando un daño, sino tal vez nos estaría oyendo más. El problema es que hoy por hoy en el Estado hemos dejado de oír a la persona humana, al ciudadano, y todo se justifica bajo la noción de lo que se llama el proyecto, que entiendo que será el proyecto político que tuvieron. Pero ya estamos 9 años de proyecto, o sea, ya y no el es un proyecto es la democracia, es una realidad que vivimos. Y el Estado debe proteger esencialmente al ser humano, no al gobernante, no al proyecto político, al ser humano, a la persona que está siendo afectada por un hecho de la naturaleza. Alejandro, los derechos humanos tienen ideología, tienen una cosa que es de derecha, de izquierda, los derechos humanos en un pensamiento son unos, en otros son... ¿Por qué los derechos humanos como que a veces son atrapados ideológicamente? A ver, ha existido una tendencia que proviene de la Guerra Fría, en la cual desde una perspectiva capitalista se decía se debía proteger los derechos de la libertad, primordialmente, desde una perspectiva socialista los de la igualdad. Esta es una concepción errada de los derechos humanos. Los derechos humanos no están atados a una ideología política. Son obligaciones que asumen los estados, sea para dejar de hacer o dejar de incurrir en ciertas conductas o de adoptar ciertas conductas de carácter positivo, de construcción, de mejoramiento de la sociedad. De la sociedad, del individuo. De la sociedad, del individuo, de los pueblos, pero no está atado a una ideología. La realidad es que, como legado de la Guerra Fría, se ha tratado de brindar de ideología a los derechos humanos. Los derechos humanos son fórmulas de protección al ser humano en todas sus condiciones, como individuo, como sociedad y como pueblo. ¿Cómo dividimos los derechos en sociedades con estas dificultades? ¿Se pueden priorizar los derechos? Hay unos que pueden esperar un poquito, a ver, esto de por ejemplo, pongamos un ejemplo, la libertad de expresión, que espere un poquito mientras organizamos estos. Existen ciertos derechos que no están sometidos a una condición o a una suspensión. Todos los derechos son exigibles en todo momento. Existen ciertas circunstancias en las cuales se puede suspender el ejercicio de un determinado derecho cuando hablamos de un estado de emergencia, pero no por ello deja de ser derecho. Y existen otro grupo de derechos que sí están atados a la capacidad económica del Estado. Vamos a suponer el derecho a la salud. El derecho a la salud puede estar restringido de una manera cuando hay muy pocos recursos. Vamos a poner, por ejemplo, con muy pocos recursos, el Estado tendrá que garantizar el derecho a la salud. Pero si tiene muchísimos recursos, podrá dar todo tipo de salud, inclusive la salud estética. O sea, pero eso va a estar atado a los recursos. En la educación, otro ejemplo, probablemente el Estado deberá dar gratuitamente el derecho a la educación hasta la educación secundaria, pero en un momento determinado ya no podrá dar gratuitamente la de posgrado. O la de posgrado. Entonces, son elementos, pero el derecho a la libertad de expresión es un derecho que se debe cumplir sin condicionamiento, sin restricciones, más allá de aquellas que están establecidas en la propia Constitución y los instrumentos internacionales vigentes, como por ejemplo el de la responsabilidad ulterior. Pero no puede imponer censura previa, no puede ordenar al presidente, usted cállese y no diga. ¿Qué podría decir frente a los medios de comunicación, frente a determinados ejercicios? Las redes sociales, por ejemplo, ya, claro, a veces se desbordan y dicen algunos, oiga, creo que hay que poner un límite a esto. ¿Se puede? ¿Tienen límites estas cosas? Yo creo que no debe haber límites. ¿No? Un buen amigo mío hoy fallecido decía, la libertad es libre. Y creo que esa es la realidad. La libertad es libre. Si le imponemos cualquier forma de restricción, deja de ser libertad. En
Yo creo Pero que ¿y cuándo debe se convierte en libertinaje? Porque claro, desde el Estado a veces se debe tener la tentación de decir, oigan, pero ya paren la mano, la crítica se vuelve un poco pesada, ¿puede ser eso? Puede ¿no? resultar de antipática la crítica, Ya. puede resultar de molesta la crítica, pero no creo que en temas de libertad de expresión sea nunca excesiva, no hay un libertinaje en la libertad de expresión. En libertad de expresión no hay libertinaje. No hay libertinaje, yo puedo expresar lo que yo creo. Evidentemente puedo después asumir responsabilidades, Sí, por lo que yo pero creo, eso, sí. por lo que yo digo. Pero impedir, decir, tenemos que prevenir el libertinaje, en libertad de expresión no existe. El libertinaje es una fórmula velada de generar restricciones que no deberían existir a la libertad de expresión. Y a veces en esta discusión se dice, a ver, ¿por qué un ataque al funcionario público, a la autoridad? ¿Por qué, y los derechos humanos de ellos? Bueno, a ver, un funcionario público, desde el momento que asume esta condición, está sometido esta persona a un nivel de crítica mucho mayor. Está expuesto. Pierde una buena parte de su vida personal, pierde buena parte Pero es de por su intimidad, decisión personal. pero es una decisión propia, es un ejercicio de libertad. Nadie le impone a una persona ser funcionario público, a nadie le imponen ser presidente o ser ministro. Se propone el mismo, Es un ejercicio de libertad. O le nombran y él O le acepta. nombran. Cuando uno recibe una propuesta para una función pública, uno puede decir, no No, quiero, gracias. no gracias. Y en el momento que digo sí quiero, sé que estoy perdiendo parte de mi... Me estoy limitando yo mismo, mi, ¿no es cierto? mi propia intimidad. Más que perder, uno diría, se Estoy limita limitando, y a lo que hay que aceptado hacer. libremente. Pero no por ello voy a decir no pueden criticarme. Por el contrario, las personas tienen el derecho, y yo creo que inclusive el deber de criticar el trabajo del funcionario público. Alejandro, estos momentos un poco como que había una situación antes del terremoto y se discutía en el país el tema, y es un año electoral, lamentablemente, y entre comillas digo lamentablemente por el desastre, porque de ahí es bueno que sea un año electoral también. Pero ¿cómo no permitir que esto que es de un año electoral se vaya a manejar usando al desastre, respetando los derechos humanos? Pero yo creo que ahí entramos en un campo ético. Ya. Es decir, que no está regulado. Que no debería estar regulado, y en el que los políticos y quienes hacen la gestión política, los gestores políticos y los gestores públicos, deben abstenerse de utilizar a las víctimas como plataforma política para obtener beneficios en las elecciones del año que viene. La tentación debe estar ahí. La tentación es grande, ¿no? O sea, desde irse a tomar una foto con la víctima del terremoto hasta ofrecerles en campaña que les entregarán un palacio a cada uno. Pero eso no debe limitar, en cambio, que el accionar político esté presente en el desastre. Que las organizaciones políticas estén ahí. Las organizaciones políticas y todos los ciudadanos deberían estar ahí. Pero lo que sí debería existir es una dirección política de cómo se deben reconstruir las áreas afectadas. Se necesita una política, se necesita planificar, se necesita una ejecución, y después habrá que fiscalizar aquello que se ha hecho para asegurar que esté hecho, y todo es gestión política. Alejandro, ¿cómo podemos? Yo sé que hay una línea ahí un poco frágil, ¿no? Que claro que puede cualquier rato romperse, pero ¿cómo, respetando esto que tiene que ser una condición humana de los derechos, podemos actuar incluso con nuestras propias ideologías y decirle al ciudadano, vea, ahora no estamos por la ideología, no dejo de pensar lo que pienso, pero estamos actuando en solidaridad? Creo que fue un poco lo que dijo el arquitecto Guayasamín hace un momento. El ser ante todo personas. No servirnos del ciudadano, sino servir al ciudadano. Y si podemos construir una sociedad que nos haga pensar que en este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Tener ciudades, tener servicios, tener viviendas, tener negocios, tener trabajo. Eso no está atado a la ideología. Todos, independientemente de cómo pensemos, vamos a requerir... No es ni ideología, ni religión, ni nada. No es ideología ni religión, es ser humano.
Y muchas veces desde quienes hacen política y quienes militante se olvidan de esto porque vuelven a lo que decía yo, el proyecto político. No, no es el proyecto político, es el ser humano a quien debemos servir. Alejandro, yo no voy a perder la oportunidad de pedirle un criterio sobre... La Corte Constitucional informó el fin de semana de que daba trámite a este pedido o de criterio de dos chicas para tratar esta... no una parte de la enmienda, sino una parte de la transitoria a lo que se trató como enmienda, ¿no es cierto?, para que el presidente pueda hacer. Es un momento oportuno, se respeta un análisis de los derechos de los ciudadanos desde esta resolución. A ver, lo que hizo la Corte fue aprobar que se inicie el proceso para eventualmente llegar a una consulta popular sobre la procedencia o improcedencia de la enmienda y le impediría al presidente Correa ser candidato en las elecciones del año entrante. Yo creo que el momento en que la Corte Constitucional lo hace no es un momento políticamente oportuno. Era la primera semana. ¿Constitucionalmente podría ser? Constitucionalmente no ha violado ninguna disposición, ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Es el momento. Entonces. Es el momento el que sucede. Si esto lo decía una semana antes, probablemente no pasaba nada. Haberlo hecho el último día de la semana, cuando estaba cumpliéndose los 8 días de la semana del terremoto, no era, en mi opinión, políticamente oportuno, aunque jurídicamente sea válido. No puedo discutir que sea válido. Es válido. Entonces, ¿y es válido esta enmienda que, digamos, esta transitoria a una enmienda que se discutió que no era enmienda, sino reforma constitucional? A ver, yo creo que la Asamblea Nacional no podía haber aprobado esa transitoria, porque esa transitoria debe haber sido presentada desde un inicio para el procedimiento ante la propia Corte Constitucional. De tal manera que es, en mi opinión, claramente violatoria de la Constitución la forma en la que se incluyó esa transitoria. En segundo lugar, yo creo que sí existe un problema de carácter jurídico, que es el hecho de que se trate de aprobar por la vía de la consulta popular, una norma o eliminar una norma que tendría efectos sobre las elecciones inmediatas del mes del año siguiente, del año 2017, cuando lo que se ha buscado es que haya al menos un año sin que se produzcan cambios de carácter electoral. Yo creo que ese sí es un problema jurídico y creo que aun cuando se apruebe en la consulta popular no podría aplicarse la norma por la restricción existente. Y si es que la Corte resolviera que en realidad se han equivocado al decir que era constitucional la transitoria y que por lo tanto es inconstitucional porque todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, la Corte podría inclusive, más allá de que exista o no una demanda de inconstitucionalidad con respecto a la transitoria, la Corte Constitucional inclusive podría dictar una medida de carácter cautelar, suspendiendo la vigencia de esa norma hasta que se resuelva en el fondo por parte de la Corte Constitucional, y podría ser una salida que abriría las puertas para que el presidente Correa se vuelva a presentar a las elecciones. Es decir, siempre habrá un mecanismo. Hay un mecanismo jurídico. Creo que también esto no podría ser muy jurídico porque se cambiarían las reglas restando menos de un año para las elecciones. Alejandro, ¿qué recomendación para las autoridades, los ciudadanos, desde el punto de vista de los derechos, qué podemos hacer frente al desastre con Manabí? ¿Cuál debe ser? Que vamos todos a Manabí pero no hay dónde llegar. Y claro, hay que reactivar el turismo, todo lo demás, pero va a tomar su tiempo. Yo creo ¿Qué hacemos? Que hemos tomado las medidas emergentes con eficacia. Pero yo creo que es el momento de pensar y planificar cómo vamos a reconstruir al país en este sentido, en todos los niveles. En la perspectiva de derechos humanos, creo que lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos es estar permanentemente atentos a cualquier forma de violación de los derechos humanos que se produzca para denunciarlos y exigir, por los mecanismos que ha previsto la ley, el cumplimiento de los derechos humanos en todo momento. Y eso es algo que debemos buscar los ciudadanos,
no solo en este momento, sino porque es nuestro deber constitucional luchar contra cualquier forma de violación de los derechos humanos. Las cartas están dadas para enfrentar lo económico. ¿Alguna preocupación? Estos dos proyectos de ley son, más allá de hacer un análisis, una cosa muy corta. Yo, aunque no soy economista, pero sí me preocupa que rindan los objetivos, lleguen a los objetivos que se tratan de llegar. Dudo que lo puedan hacer, pero no soy técnico en esto, serán los técnicos los que lo puedan decir. Queremos agradecer al doctor Alejandro Ponce, con quien hemos compartido, y al arquitecto Handel Guayasamín, que ya debe estar en otro medio de comunicación conversando sobre este tema. Pero bueno, son las aristas de un desastre que lo tenemos que enfrentar juntos, que como vemos hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que hay que tomar más en cuenta. Y claro, los derechos humanos tienen que estar pendientes. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Este programa estará ya a la disposición de ustedes a las 3 de la tarde. No sé si conseguíamos, me olvidé de plantear antes, esta canción de los manavitas que habían cantado todos los cantautores manavitas, que han hecho un muy bonito video. No lo tenemos. ¿No? Bueno, les agradecemos entonces nuevamente a Alejandro y a Handel por habernos acompañado. Nos estamos encontrando el día miércoles. Contaremos con la presencia del obispo emérito de Portoviejo, Monseñor José Mario Ruiz Navas. Buenas tardes. Democracia por las